Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy Vero Ramos y estamos por iniciar nuestra lección número 4. Así que quiero darle muchas gracias a Dios primeramente por cada una de sus vidas, por estarnos acompañando y estar al pendiente de estas lecciones. Recuerden darle like al video, compartirlo con la gente que puede ser bendecida por este video y dejar sus comentarios o sus dudas, las cuales estaremos platicando en nuestra reunión de Zoom. Así que pues vamos a comenzar. Dios les bendiga. ¿Qué les parece si comenzamos orando? Señor Jesús, muchas gracias, mi Rey, por ese reino tan maravilloso del cual viniste a hablarnos a través de tu palabra y trajiste ese reino a través de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy queremos poner esta lección en tus manos. Pongo a cada una de las personas que lo están escuchando, Señor, que no sean mis palabras, sino sean las tuyas que lleguen a sus corazones y que tu nombre sea exaltado, Señor. Gracias, mi Dios, porque hoy hemos sido llamados a ese reino maravilloso que va a permanecer por la eternidad. En el nombre de Jesús te alabamos y te exaltamos. Pues bueno, nuevamente les digo que esta lección es la número 4 y se llama ¿Cómo puede la gente tener paz con Dios? Y quiero compartirte un versículo que ya hemos leído en otra ocasión y es en Mateo capítulo 16 versículo 24, donde el Señor nos da un mensaje y nos dice: luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y bueno, así como este versículo, así como esta enseñanza, Jesús trajo mucha enseñanza cuando estuvo aquí en el mundo y sucedía algo curioso. Las personas que eran catalogadas como ya pecadores, como que ya no tenían perdón, se comenzaron a amontonar a querer escuchar la enseñanza de Jesús. Y ellos querían saber más de ese Dios salvador, de ese Dios perdonador, porque el Dios que les habían enseñado sus líderes religiosos era un Dios que también los juzgaba y que ya sufrían las consecuencias de su pecado, llámese en enfermedad, a través de la pobreza. Los líderes religiosos mostraban a un Dios enjuiciador y elitista. Así que cuando Jesús viene a hablar de un Dios que perdona, un Dios amoroso, pues estas personas que ya se sentían relegadas del reino de Dios comenzaron a amontonarse. Y Lucas capítulo 15 nos hace mención acerca de esto y es ahí donde vamos a iniciar nuestra enseñanza. Así que, ¿qué te parece si le damos lectura? Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Nótese que los fariseos y los escribas no se juntaban con esta gente, eran como Kiko que le decía chusma, chusma. Y bueno, pues para ellos eran la chusma, que no te tenías por qué juntar con ellos porque eran pecadores y se te podía pegar. Así que bueno, pues Jesús no, Jesús vino por ellos. Y entonces hoy quiero mencionarte 3 puntos que Jesús menciona y hace referencia si quieres ser parte del reino de Dios. Y el punto número 1 es que primero tienen que reconocer que están perdidos. Así que cuando Jesús escucha que estas personas están murmurando acerca de lo que está aconteciendo, Jesús hace referencia a 3 parábolas, las cuales te quiero invitar a que terminando el video la leas, por favor. Y tenemos la parábola de la moneda perdida, tenemos la parábola de la oveja perdida y tenemos la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. ¿Y qué quiere decir con esto Jesús a través de la narración de estas historias? Bueno, pues Jesús quería mostrar que las personas cuando están en pecado, cuando están lejos y apartadas de Dios, están perdidas, pero Jesús vino por ellos, porque para pertenecer al reino de Dios necesitamos entender que estamos perdidos y necesitamos ser encontrados.
Hay una frase que dice en la parábola del hijo pródigo, al final dice, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y observemos la frase que dice, volvió en sí. El pecado produce un efecto terrible en nosotros, nos hace ver el mundo desde un punto de vista totalmente falso, nos hace vernos a nosotros mismos bajo una luz errónea, creemos que estamos bien, pero llega un momento en el que nos damos cuenta que estamos caminando hacia un lado equivocado. ¿Recuerdas que en el video anterior te hablaba de la palabra pecado, que significa amartía? Más bien viene de la palabra griega que significa amartía y es errar al blanco, nos estamos equivocando de camino. Bueno, a eso hace el pecado, nos pierde. Pero lo maravilloso de esto, que con estas 3 parábolas Jesús nos quiso decir que Dios nos está buscando si estamos perdidos y Él nos encuentra. Y esto es maravilloso. Así que me gusta porque dice al final, volvió en sí y lo primero que hizo fue razonar, darse cuenta que estaba perdido y necesitaba ser encontrado. Entonces comenzó a usar su inteligencia, habrá dicho algo así como yo soy un hijo de mi padre, aquí me encuentro en un país lejano, viviendo en una posilga con cerdos, y en casa de mi padre tenía todo, en casa de mi padre había abundancia, no batallaba para nada. Es una parábola muy muy hermosa que yo creo que cuando la leas, si aún no la has leído, te vas a identificar mucho con ella. Pero bueno, el punto número 1 es que necesitamos darnos cuenta que estamos perdidos y que es Dios quien nos está buscando y nos quiere encontrar. El punto número 2 que nos menciona la lección es que aquellos que desean entrar al reino de Dios aceptan el reino como un regalo de Dios. Fíjate, ojo con lo que te voy a decir. La gracia de Dios es aquello que no merecemos, sin embargo, Dios nos lo da. Y la misericordia de Dios es lo que nos merecemos, pero Dios no nos lo da. Nosotros nos merecíamos el infierno por pecadores. ¿Recuerdas que Romanos 3:23 y 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte? Pero la dádiva de Dios, o sea, la gracia, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que aceptar que el reino de Dios es un regalo y un regalo que tenemos que cuidar. Yo no sé si tú en algún momento te han dado un regalo y lo has tirado a la basura o lo has quebrado en ese momento, pero creo que cuando recibimos un regalo lo atesoramos y lo cuidamos bastante. Bueno, pues de eso se trata, de cuidar el regalo que hemos recibido, que es el reino de Dios. Y es maravilloso. Y quiero compartirte un versículo. Por favor, acompáñame a Juan 3:16 y 17. Es un versículo muy conocido que ya deberíamos de sabernos de memoria. Y es la situación cuando Nicodemo se encuentra con Jesús. Y Nicodemo, siendo maestro de la ley, le dice a Jesús, yo sí creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo sí creo que tú eres alguien importante y que necesito preguntarte, ¿cómo puedo ganar el reino de Dios? Y Jesús le dice, como tú siendo maestro de la ley no sabes, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vamos a leer el 18 que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el arrepentimiento significa que colocamos nuestra confianza totalmente en Cristo. Damos una vuelta de 180 grados y nos estábamos equivocando de camino y estábamos
estábamos perdidos, pero cuando nos damos cuenta de nuestro error y viene el arrepentimiento en nuestra vida, damos un giro de 180 grados y comenzamos a caminar hacia Dios y comenzamos a poner nuestra confianza en Él y abandonarnos en el Señor y en lo que le agrada. Así que el punto número 3 de aquellos que entran al reino de Dios es que nacen de nuevo. Y Jesús le dice esto a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan: tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo todavía le dice: bueno, pero ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre? Y Jesús no le está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Ahora yo quisiera que te hicieras esta pregunta: ¿has nacido de nuevo? ¿O cómo puedes tener la seguridad que naciste de nuevo? Romanos 10:9 nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y lo crees en tu corazón, entonces serás salvo. Jesús no le está diciendo a Nicodemo que tiene que nacer físicamente, sino tiene que nacer espiritualmente, porque recordemos que el reino de Dios es espiritual. Así que yo hoy quisiera que te preguntaras eso: ¿he nacido de nuevo? Lo tienes que creer en tu corazón y lo tienes que confesar con tu boca. Jesucristo es tu único Señor y tu único Salvador. El que estaba perdido, la moneda perdida, no se encontró sola. El hijo pródigo no se encontró solo. La moneda perdida no se encontró sola. Necesitó la ayuda de Dios. Necesitó la ayuda de alguien, y ese alguien representa a Dios. Es el único. Primera de Timoteo 2:5 nos dice: porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único que puede interceder por nosotros. Él es el único que puede darnos la salvación. No hay más, no existe más, porque es el único que murió en la cruz por nosotros. Así que nacer de nuevo significa rendirnos por completo a Él, creer cada una de sus palabras a través de la Biblia, y entonces es que somos nacidos de nuevo y nuestro andar empieza de la mano con el Espíritu Santo. Así que aquellos que entran en el reino reciben vida eterna. El estar en Cristo y conocerlo a Él como Salvador es la vida eterna. Él es la luz del mundo. Él es la vida, y la vida es Dios. El pecado trae la muerte eterna, pero Jesucristo trae vida eterna. Juan 10:10 dice que el ladrón viene a robar, matar y destruir, pero Cristo viene a dar vida y vida en abundancia. Y el cuarto punto es que aquellos que entran al reino reciben vida eterna. Juan 6:35-40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El estar en Cristo y conocerlo a Él como Salvador es vida eterna. Él es la luz del mundo. Él es la vida.